Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Está al aire a quemarropa a través de Carivisión, canales 26 y 22. En el día de ayer, en el programa Horas Extras, el doctor Julio Jacín nos preguntaba sobre el decreto emitido recientemente por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se designa a un grupo de abogados para que representen al Estado en los procesos y acciones concretas que tengan como fin recuperar bienes sustraídos ilícitamente del erario nacional. Y sobre eso yo respondí a las inquietudes diciendo que efectivamente lo que el gobierno pretendía era que en esos procesos ya abiertos el Estado participe como actor civil y que procure específicamente, al margen de la persecución penal que estaría en manos del Ministerio Público, que se resarza al Estado, que se recuperen los bienes sustraídos mediante ese tipo de acciones concretas, lo cual pues lógicamente uno entiende que tiene sentido. Lo que se pueda hacer para mejorar, para eficientizar el trabajo de recuperación de lo que ilícitamente se ha sustraído del erario nacional, hay que darle la bienvenida. Y desde ese punto de vista, la inquietud del gobierno es correcta. Sin embargo, nosotros, y tengo que confesarlo, no habíamos leído íntegro el decreto. Y simplemente nos habíamos limitado a leer lo que la prensa publicó al respecto y algunos comentarios de especialistas en la materia. Cuando vimos el decreto detenidamente, entonces eso nos dio una panorámica un poco distinta y quiero compartir con ustedes la visión que me formé como consecuencia de ese ejercicio. En sentido general, a mí me parece que se ha cometido un error que se puede decir que es más o menos grave, porque de alguna forma se ha creado una estructura de carácter privado que va a tener unas competencias muy delicadas y que tendrá a su cargo una labor que mucha gente se imagina como de carácter temporal, pero si se ve el decreto, la intención es tener una estructura especializada que pueda actuar en representación del Estado en cualquier caso en donde haya la posibilidad de recuperar bienes sustraídos, bienes ilícitamente adquiridos. Y entonces esa es una labor delicada que, conforme al decreto que se ha emitido, va mucho más allá de una simple representación. Y yo quiero, para que podamos llegar, para que podamos realmente ver qué es lo que nosotros estamos sugiriendo, qué es lo que estamos diciendo, quiero compartir con ustedes algunas partes de ese decreto. Ese me parece a mí un ejercicio primordial para que se pueda entender lo que nosotros estamos planteando. En su artículo primero dice el decreto: se declara de interés nacional la recuperación de los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio estatal, a fin de que estos sean restituidos al erario y sean empleados en la ejecución de planes y proyectos de desarrollo nacional que redunden en la mejoría
de la calidad de vida del pueblo dominicano. Artículo 2. Se instruye a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para que proceda a la conformación de un equipo de profesionales del derecho de reputada trayectoria, prestigio y notoriedad para que asuma la representación del Estado dominicano en las acciones resarcitorias y restitutivas de bienes, fondos y valores distraídos. Artículo 3. El servicio jurídico que prestará el equipo de abogados se proveerá con una estructura operativa organizada por áreas de especialización que permita dar seguimiento metódico a su desempeño. En consecuencia, se designa al señor Jorge Luis Polanco Rodríguez como coordinador general del equipo de abogados y a los señores José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Enríquez como coordinadores de equipo. Mucha gente estaba pensando que esos señores que menciona el decreto eran los que iban ellos por sí mismos a constituirse, a prestar esos servicios al Estado dominicano. Pero resulta que ellos serán coordinadores de equipos de trabajo, de equipos de abogados que se van a conformar para cumplir esas funciones. Por tanto, lo que se está creando es una estructura de profesionales que va a estar al servicio del Poder Ejecutivo, con el objetivo de recuperar bienes ilícitos. Yo entiendo, partiendo de las facultades que le dan a esos equipos, que el gobierno debió proceder de una manera distinta. Si analizamos eso a la luz de lo que se ha hecho en otros países. Y yo quiero citarles algunas partes de los considerandos para que se entienda bien el asunto. Dice, considerando en uno de ellos que en ese contexto de crisis el Estado dominicano ha identificado posibles fuentes de ingreso que le permitan reducir los desbalances de las cuentas públicas. En ese ejercicio ha estimado viable, imperativo y urgente recuperar bienes y fondos distraídos fraudulentamente a través de acciones judiciales resarcitorias en contra de las personas que resulten responsables. Y en otro de los considerandos dice que para lograr el aludido objetivo es conveniente contar con una estructura de gestión funcionalmente orgánica y multidisciplinaria que permita representar al Estado de forma idónea, leal y eficiente en los diferentes procesos judiciales que se emprendan. Que para la ejecución de esta iniciativa, el Estado precisa la contratación de profesionales del derecho que no solo tengan alta calificación en las distintas especialidades comprometidas, sino condiciones de extrema confianza, lealtad, integridad y confidencialidad para no poner en riesgo la seguridad y los resultados de la representación. Esta labor se pone en manos privadas. Esta labor se pone una labor delicada que el propio decreto entiende lo delicado que es el asunto como tal, y asimismo lo plantea en el considerando que acabamos de ver. Y entonces más adelante dice en el párrafo 2 del artículo 3, se otorga mandato expreso al equipo de coordinadores al que se refiere el presente artículo para que representen al Estado dominicano en los procesos judiciales y acciones legales de diversa naturaleza que sean identificados como necesarias para recuperar bienes,
fondos y valores distraídos del patrimonio público bajo cualquier modalidad operativa, ya sea por sustracción, incumplimiento, desviación, así como por la comisión de infracciones o ilícitos penales, omisión, negligencia, imprudencia o cualquier violación a las leyes. Los coordinadores deberán ejecutar su mandato, eso es el párrafo cuarto, con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Y hay un artículo que es el quinto que a mí me resulta sumamente llamativo y dice lo siguiente: se instruye a todos los entes y órganos que conforman la administración pública centralizada o autónoma bajo dependencia del Poder Ejecutivo a identificar los casos de distracción de patrimonio público ocurridos, sean estos potenciales, sospechosos, presumibles o verificados tanto en el pasado como en el presente en las instituciones que administren, y a notificar al equipo de abogados contratado que se instruye conformar en el artículo 2 del presente decreto, así como a prestar todas las asistencias, colaboraciones y facilidades que sean necesarias para la ejecución de los propósitos de este decreto. O sea, que no solo le está dando facultad para intervenir en procesos abiertos, constituyéndose en actores civiles en ese proceso específico, sino que también le está dando acceso a información sobre asuntos que ni siquiera están en la justicia. Voy a seguir con el tema, permítame hacer una pequeña pausa. Si usted por decreto le está autorizando a los incumbentes de las instituciones públicas para que ellos mismos, motu propio, identifiquen los casos de distracción de patrimonio público ocurridos, sean estos potenciales, sospechosos, presumibles o verificados tanto en el pasado como en el presente. Verificado quiere decir verificado por ellos, porque estamos hablando de asuntos que no han ido a la justicia. Por tanto, esos incumbentes van a hacer acopio de documentos en donde presumiblemente hay actos dolosos, lo pondrán a disposición de esa comisión, yo supongo que para que la comisión pueda verificar, pueda determinar si hay ahí ilícitos que comprometen la responsabilidad penal de determinadas personas, y se supone que con eso usted no va a intervenir en un proceso ya iniciado, sino que usted está prácticamente, le están dando algunas de las potestades que tiene un ministerio público. Por tanto, esa estructura funcionaría en cierta medida con atribuciones que son propias del Ministerio Público. Y a mí me parece que es un error poner ese tipo de documentación en elementos privados, porque ahí hay asuntos que son de alta seguridad y son informaciones, datos que se pueden manipular de distintas formas y son asuntos sumamente delicados. Me parece a mí que lo que procedía era crear una institución, crear una unidad responsable de realizar ese trabajo, pero al servicio del Ministerio Público, porque la recuperación de bienes, en definitiva, es una de las vertientes de lo que tiene que ver de la lucha contra la corrupción y contra el delito. La recuperación de aquello, de los frutos de los ilícitos, es uno de los componentes
de la persecución penal. Y la persecución penal está en manos del Ministerio Público. No se puede decir que sea ilegal que el Estado se haga representar en un proceso con el propósito de recuperar bienes, pero cuando se trata, estamos hablando de una labor que sería ya no específica porque por una parte se pudiera entender que es para casos muy específicos, pero el sentido del decreto es el de crear un cuerpo que se encargue permanentemente de realizar ese tipo de labor. Y si es un órgano, un equipo de trabajo permanente, entonces ese equipo de trabajo debe formar parte de la estructura del Estado y no estar en manos privadas por la naturaleza del trabajo y las informaciones que va a manejar. Pero puede ser cuestionable, realmente cuestionable, que tú le des acceso a quienes se van a convertir en actores civiles en un proceso a informaciones de las instituciones públicas que no han sido previamente utilizadas en ningún proceso. ¿Cuál será la utilidad entonces? ¿Cuál será la utilidad? Si el objetivo es usted determinar si hay ahí acciones punibles que perseguir, entonces está creando una entidad paralela al Ministerio Público. Y eso es ilegal porque no se puede hacer por decreto. Eso no se puede hacer por decreto. Tendría necesariamente que hacerse por ley. Además, cuando hay un aspecto que me parece que no se maneja correctamente, porque cuando usted crea equipos con sus respectivos coordinadores para realizar una función a nombre del Estado, eso genera una documentación, genera informaciones que tienen que ser del uso exclusivo del Estado cuando se trata de una labor de esta naturaleza, que puede derivar en acciones concretas y puede que no, porque ahí se habla de informaciones que presumiblemente puedan ser, aunque no se haya comprobado, que por sospecha, en donde hayan situaciones sospechosas de constituir ilícitos penales. Y yo creo que eso es delicado ponerlo en manos privadas, por más serios que sean los profesionales contratados para esos fines. Y la información que se genere tiene que ser del exclusivo manejo del Estado. Pero además de eso, se supone que todo eso genera unos valores intangibles que tienen también que ser propiedad del Estado. Me estoy refiriendo a una experiencia en determinada labor que usted tiene de la cual tiene que hacer acopio y ponerla al servicio del Estado. Yo creo que se ha cometido realmente un error cuando se ha procedido de esta manera. Además de que hay un déficit ahí en el decreto y el manejo mismo del tema. ¿Por qué? Bueno, porque aparentemente, por un lado, da la sensación de que esas estructuras que se están creando tendrían como objetivo perseguir el decomiso de los bienes ilícitamente adquiridos, independientemente de si se trata de un funcionario público o si se trata de una empresa privada. Por ejemplo, la evasión de impuestos. La evasión de impuestos es una manera de usted sustraer
bienes, recursos del Estado. Y se supone que esa modalidad usted no la puede dejar fuera. Si realmente lo que nosotros pretendemos es recuperar lo que se ha sustraído de manera fraudulenta y que nadie se beneficie de bienes ilegalmente adquiridos, que es un principio que rige la actividad de persecución de los delitos en los estados. Entonces, por una parte, da la sensación de que el interés es abarcar todos los ilícitos, y por otro lado, el decreto habla de corrupción y se entiende como que de lo que se trata es de la corrupción de funcionarios públicos. Y a mí me parece que eso es una deficiencia que hay en el enfoque que se le da al asunto del decreto. Yo creo que el ejemplo de España puede ser, desde mi punto de vista, una referencia. En el 2015, todo lo relativo a la figura del decomiso, que es de lo que se está hablando aquí, fue revisado. Y entonces se creó como consecuencia de eso lo que le llaman la Oficina de Recuperación de Activos. Y esa Oficina de Recuperación de Activos es un órgano adscrito a las fiscalías españolas, como una dependencia del Ministerio Público, especializada en esa labor de recuperar los bienes fraudulentamente distraídos. Y en esa oportunidad, en el 2015, se aprovechó para introducir algunos cambios en la legislación procesal y hacer posible la recuperación de bienes aún no se haya producido una sentencia definitiva de un tribunal. ¿En cuáles casos? Bueno, por ejemplo, cuando se produce el fallecimiento de un delincuente o una enfermedad crónica con riesgo de que los hechos prescriban, o la desaparición con imposibilidad de juzgarle en un plazo razonable, o exención o extinción de la responsabilidad penal. Lo que sí debe existir es que debe haber una acusación o imputación formal del delincuente y debe quedar acreditada su situación patrimonial ilícita. Y en esas condiciones se puede proceder antes incluso de una sentencia condenatoria. Nosotros deberíamos examinar esas experiencias. Creo que sería lo más sano. En definitiva, la inquietud, la idea es buena, pero hay ahí algunos aspectos que me parece a mí que son cuestionables y que pudieran ser incluso peligrosos porque manejar todo ese cúmulo de información se puede prestar para muchas cosas, número uno. Y número dos, nosotros que estamos hablando de Ministerio Público Independiente, crear una estructura con todas esas facultades es una especie de Ministerio Público paralelo y debilita las funciones del Ministerio Público. Así es como yo veo el asunto. Por tanto, hay que iniciar una discusión con respecto a eso porque aunque hay unos contratos que son los que se van a firmar en base a las disposiciones generales, pero hay aspectos ahí que hay que sopesar debidamente. Vamos a la otra pausa, volvemos un momento.
Se está produciendo un incremento en los casos de coronavirus. En el boletín del domingo se establece que la positividad diaria era del 27.74%. Y en las últimas 4 semanas la positividad aumentó a 22.08%. Eso pues se traduce en una cantidad de casos que están llegando a los hospitales públicos, más camas ocupadas, incluyendo en las unidades de cuidados intensivos. Eso naturalmente es preocupante. ¿Qué es lo que explica ese incremento? Dice el director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana, la UNIBE, que la primera causa fue el cambio de la retórica de las autoridades al asegurar que tenía controlada la pandemia. Esos pronunciamientos, dice el especialista, hicieron que la gente bajara la guardia. Hasta ese momento la gente tenía una actitud más o menos de colaboración, pero a partir de ahí bajó la guardia, es lo que nos dice el especialista. Además cita las facilidades otorgadas por el gobierno para que la gente fuera a vacacionar a los resorts de los centros turísticos del país. Eso lo vimos, se estimuló a la gente a que fuera a vacacionar y allí pues lógicamente compartía con gente proveniente del exterior, proveniente de distintos países, en donde también pues el virus existe, y en muchos casos lugares en donde también se incrementaba la cantidad de el índice de positividad. Y dice el especialista que la retórica de los tomadores de decisiones tuvo un impacto negativo en la población. Y un tercer elemento que podría darse, dice él, algo que está pendiente de confirmarse, además de lo que está causando en el Reino Unido, en República Dominicana o en nuestra región completa, porque Estados Unidos tiene una tendencia muy parecida a la nuestra. Ha ocurrido algo genéticamente en el virus que ha aumentado su tasa de transmisibilidad. Puede ser, dice él, o sea, se está refiriendo a la mutación del virus, a esa cepa que se ha detectado en Reino Unido. Hay también una nueva cepa que se detectó en Estados Unidos. En Brasil hay también una mutación, en Japón, y eso pues los especialistas entienden que generalmente ocurre con los virus. Los virus mutan. Este lo está haciendo aproximadamente cada 15 días, dice el especialista. Cada 15 días el virus cambia, inserta nuevas mutaciones, pero las mutaciones no tienen ninguna expresión. Eso significa que no son beneficiosas y malas para el virus, pero son cambios. Y hay algunas de esas mutaciones, eso lo agrego yo, que preocupa a los especialistas, porque en el caso, por ejemplo, de la cepa que se detectó en Reino Unido y la de África del Sur, pues son un poco más contagiosas. Y eso significa que aunque no tenga una mayor letalidad, pero va a enfermar a más personas. Y eso se va a traducir en más gente en los hospitales y también en más muertes, porque mientras más gente se enferma, más muertes se producen. Entonces, yo creo que lo que está diciendo el especialista es verdad. Nosotros, en un momento en el que se veía que los casos comenzaban a incrementarse, mandamos el mensaje incorrecto, porque le dijimos a la población que estaba bajo control, y no solo eso, sino que además flexibilizamos las medidas. Yo recuerdo que el ministro de Salud
dijo cuando desde distintos sectores se estaba pidiendo que se flexibilizaran las medidas, él dijo, señores, lo que nosotros recomendamos, eso es lo que voy a plantearle al presidente, es que en vez de una cena nosotros hagamos un almuerzo, y voy a recomendar que el toque de queda comience a las 9, se haga efectivo a las 9 de la noche, para los días 24 y primero. Eso lo llegó a decir el ministro. Mucha gente se burló de eso, pero la realidad demuestra que el ministro, su visión era la correcta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que la gente, los comerciantes, los empresarios, siempre hacen buenos negocios en Navidad y querían aprovechar la coyuntura para un poco recuperarse de todo el daño sufrido a lo largo del pasado 2020. Y el gobierno, interesado también en la recuperación de la economía, incurrió en ciertas debilidades y flexibilizó más de lo necesario. Lo de diciembre realmente ahí hubo muchos excesos, que es lo que estamos nosotros pagando ahora. Esa es la verdad. Nosotros aquí lo comentamos y dijimos, señores, eso de usted autorizar, de usted ponérsela cómoda a la gente para que haya esos traslados masivos hacia el interior, cuando no hay realmente unos protocolos estrictos, la gente se aglomera en unos autobuses, en las paradas, y entonces va a los pueblos y comparte, consumiendo bebidas alcohólicas. Esos son excesos que nosotros lo vamos a pagar, y lo vamos a pagar caro. Y de hecho es lo que está ocurriendo. El gobierno pues ha incurrido reitero, en esas debilidades, y yo espero que nosotros ahora manejemos el asunto. Entiendo perfectamente lo difícil que es usted conjugar control de la pandemia con el asunto económico, pero lo que la práctica demuestra es que si usted descuida la salud, entonces se le está haciendo un daño grande a la economía, porque ahora nosotros tenemos que volver sobre nuestros pasos y frenar algunas actividades. Y ojalá que no nos toque entonces tener que apelar a un confinamiento total, radical, si no logramos contener la propagación del virus y comienzan entonces los centros de salud a llenarse de personas infectadas. Ojalá que no lleguemos a ese punto, porque el daño sería enorme. Imagínese usted un país debilitado que tenga que volver nuevamente a aplicar medidas tan estrictas como un confinamiento total. El efecto de eso sería realmente devastador para un país como el nuestro, que ha padecido tan crudamente en su aparato productivo, en su economía, los efectos de esta pandemia. Vamos a la otra pausa, en breve retornamos. Lo que estamos viendo es que el control de la enfermedad nos va a llevar un tiempo, y lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Puede que tengamos un 2021 más difícil que el 2020, a pesar de que ya tenemos las vacunas y que muchos países comenzaron el proceso de vacunación. Pero nosotros no nos podemos manejar como que ya a partir de marzo, si tenemos la vacuna, si nos llegan la vacuna que hemos comprado, ya a partir de ahí se acabó el problema, porque no va a ocurrir de esa manera. Entonces nosotros tenemos que manejarnos con la aplicación firme de los protocolos que se han diseñado para evitar que el problema se profundice.
hay un asunto que es sumamente preocupante y es la mutación del virus. Eso es sumamente preocupante porque lo hemos dicho aquí muchas veces. El proceso de vacunación va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo. Y vacunar a la cantidad de personas en el mundo, que se supone deberían ser más o menos el 70%, eso llevará años. Eso llevará años. Y mientras el virus exista, hay riesgo. Porque la posibilidad de mutación es real. Y no se puede descartar una mutación que venga a complicar la cosa. Sobre todo cuando ya se están aplicando en distintos países, como dijimos, procesos de vacunación. Porque eso es una presión que obliga, que estimula la mutación, Imagínese usted una mutación que haga inservible la vacuna para una nueva cepa de coronavirus. Eso tendría un efecto catastrófico para la humanidad. Y entonces, es como dicen los especialistas, hay en todo esto un riesgo porque se está vacunando, pero como no se está haciendo simultáneamente el trabajo en todos los países, cuando se termine el proceso de vacunación en un país determinado, eso es un proceso que puede durar unos 2 o 3 años, a lo mejor, pues ya como el virus va a existir en otros lugares, entonces habría que comenzar a vacunar nuevamente a aquellas personas que se quedaron, los primeros que se vacunaron y que quedarían sin protección, porque todavía no se sabe a ciencia cierta qué tiempo dura la inmunidad que ayuda la vacuna a desarrollar. Y entonces, todos estos asuntos lo que dicen es, todas estas incógnitas lo que hacen es que plantean la necesidad de que nosotros pues mantengamos la guardia bien arriba y no descuidemos las recomendaciones. Un riesgo grande que estamos viendo es que en la medida, ya los países grandes están vacunando, los países desarrollados están vacunando. En la medida en que vayan avanzando en el proceso de vacunación, van a irse cuidando del influjo de lo que venga del exterior. Y eso ya lo comenzamos a ver. Por ejemplo, Reino Unido adoptó medidas para evitar que la cepa de Brasil llegue a su territorio, o que la cepa de Japón llegue al territorio de esa nación europea. Y en la medida, imagínese usted que algunos países logren completar el proceso de vacunación, que haya una mutación que afecte otras partes del mundo. ¿Qué van a hacer los países desarrollados? Que de alguna manera van a aislar a esos que estén rezagados y que estén en una situación para ellos peligrosa. Y eso puede traer un gravísimo problema adicional al que ya tenemos. Pero además de eso, si los países grandes logran, como consecuencia del proceso de inmunización, controlar el virus, controlar la pandemia, va a venir un proceso de dinamización de las economías de esos países. Y entonces las áreas afectadas, las que no hayan logrado eso, tendrán una dificultad adicional, porque ¿hacia dónde van a fluir los capitales? Los capitales van a fluir hacia aquellas economías que observen mayor dinamismo. Y por esa vía algunos países pudieran incluso verse tentados
aplicar políticas económicas que pudieran repercutir negativamente en otras áreas, como el caso, por ejemplo, de las tasas de interés. Hoy nosotros tenemos casi el mismo problema y donde quiera el dinero está prácticamente regalado, pero eso puede cambiar en determinadas zonas y eso tendría una repercusión sumamente negativa. El asunto es que todo esto lo que pone sobre la mesa es la necesidad de que haya una respuesta coordinada a nivel mundial que de alguna forma garantice que haya un avance simultáneo en la lucha contra la pandemia. Y desde luego hay, para el caso, por ejemplo, de República Dominicana, que tienen el turismo, una de sus principales fuentes de divisa, pues el asunto de la política de los grandes también puede, ahí también hay otros riesgos. Y eso lo estamos viendo porque ya, por ejemplo, Estados Unidos va, a partir del 26 de este mes, va a exigir pruebas negativas a los viajeros. Y entonces eso es una limitante para el turismo. Y yo reitero que en la medida en que esos países vayan avanzando en sus esfuerzos por controlar la enfermedad con la ayuda de la vacuna, van a ir tomando medidas para evitar que desde el exterior le compliquen la cosa. Y eso a nosotros nos la puede poner muy, pero muy difícil. El asunto de las rectificaciones que hace el gobierno, que ya se las llevan, se las están contando. Eso el gobierno, yo insisto en eso, lo he dicho en otras oportunidades, el gobierno se tiene que cuidar mucho de eso, porque estamos llegando a un punto, eso es como cuando usted coge, por ejemplo, agua, temperatura ambiente, la mete en la nevera, el agua, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que se va enfriando, y se va enfriando, si está en 23 grados, entonces va a ir bajando paulatinamente, hasta que llega a un punto en el que sencillamente ya después de 0 grados no puede bajar más, porque se congela. O sea, quiero decir que al llegar a 0 grados hay un cambio de condición, hay un cambio cualitativo. De estado líquido el agua pasa a estado sólido. Y al revés, si usted agua a temperatura ambiente la comienza a calentar, entonces va a pasar de 23, 25, 26, 27, 40, 50, hasta llegar a 99. Ya 100 grados implica un salto cualitativo. Lo que quiero decir es, hay una pequeña diferencia cuando se van acumulando factores, una pequeña diferencia, algo adicional es lo que marca la diferencia y produce un salto cualitativo. Y eso yo percibo que la temperatura se va incrementando y hemos llegado a un punto en el que alguito adicional puede provocar una situación no prevista. Eso le está haciendo mucho daño al gobierno, a su imagen, y está proyectando la idea de improvisación, la idea de incompetencia, y eso pues desacredita las políticas públicas y generan, como estamos viendo en el caso del COVID-19, son un factor debilitante de las políticas públicas. Ya usted ve que hay gente, bueno, hay incluso hasta un movimiento de gente que está abogando por protestar en forma masiva contra las medidas que se han adoptado, que yo creo que es algo que no conviene llevar a esos planos. Si algo ha hecho mucho daño a la lucha contra el COVID-19 en muchos países es precisamente eso. Yo creo que
el gobierno tiene que ponerle atención a eso, mucha atención, porque si nosotros le añadimos al cansancio que hay de la gente, le añadimos esos ingredientes, eso puede debilitar enormemente con las consecuencias que pueda traer la lucha contra la pandemia. Vamos a la otra pausa, volvemos en un momento. Hay un video que está circulando ampliamente por las redes sociales. Es de un medio, una información de un medio televisivo chileno que da cuenta de una reacción colectiva violenta de un grupo de cerca de 50 haitianos por el hecho de que alguien, a uno de ellos le exigió que se pusiera la mascarilla. Hubo una reacción violenta, colectiva, prácticamente dejaron totalmente destruida una vivienda, una agresión a pedradas contra una familia, algo sumamente grave que llama la atención porque esos casos así de ira colectiva son muy frecuentes por parte de los haitianos. Lo hemos visto aquí en distintas oportunidades, en la frontera, que se han producido incluso enfrentamientos con las autoridades, aquí en algunos lugares en donde hay alta concentración de ciudadanos haitianos, incluso actos de rebeldía frente a la autoridad, desafíos abiertos a la autoridad que han quedado grabados en video, y eso pues es realmente penoso y llama la atención. Yo quiero que me permitan compartir con ustedes eso que a lo mejor algunos ya han visto en las redes sociales. Adelante, señor director. Vecinos describen como una batalla campal lo vivido durante la noche de este sábado en la comuna de Graneros. Casi 50 haitianos se enfrentaron con una familia chilena, la que minutos antes le había increpado el uso de mascarillas. La casa resultó prácticamente destruida. Ataque extremo a esta casa que fue grabado y relatado por sus propios dueños. Terror que comenzó cerca de las 22 horas. Desde ahí la violencia extrema de un supuesto grupo de haitianos generó el pánico en esta población de la comuna de Graneros. Fueron los propios vecinos de la calle Guillermo Barrios quienes evidenciaron el ataque, el que se habría originado tras haber increpado a uno de los extranjeros por no usar la mascarilla. Carabineros no aparecía y estos tipos se juntaron como 50 haitianos tirando piedras, con hachas, con machetes, haciendo tira a toda la casa ahí al lado. Todo lo que era el front y todo lo demás, y la gente estaba adentro. Paola aún no entiende la violenta reacción de las personas. Hoy ve el estado en el que quedó su casa tras el brutal ataque. Mi pareja siempre cuando estaba ahí les decía, oiga, pónganse la mascarilla, aquí hay una persona enferma, y casi nunca le hacían caso. Empezaron a pegar hachazos en mi casa. Según vecinos, la pelea reunió a casi 100 personas, pero que tuvo como protagonistas a dos, un haitiano y el dueño de casa. Ambos sufrieron heridas cortantes, ya que portaban cuchillos. Generó una detención toda vez que el resto de los participantes se habrían retirado antes de que llegara personal policial. Hubo unos daños a un inmueble que se encontraba en la cercanía de donde se originó la pelea y donde era el inmueble del ciudadano chileno que le solicitó el uso de la mascarilla. Porque ellos son ¿cómo se llama? No están ni ahí. Yo a la gente que tengo arrendando, yo debería haberle dicho que desalojaran mucho antes porque yo a ellos le arrendé para vivir. Batalla campal que dejó más de un registro en redes sociales y que mantuvo por varios minutos en total nerviosismo a toda una comunidad. Cruel ataque a una familia, la que solo habría pedido usar la mascarilla. A propósito de Haití, le preguntaron recientemente al director de Migración sobre el programa de regularización de extranjeros
en situación migratoria irregular en República Dominicana. Y él contestó con honestidad, dijo, no sé realmente qué va a pasar con eso. Nosotros simple y llanamente ejecutaremos las políticas que se diseñen en los organismos responsables de decidir sobre eso. Y claro está, es una inquietud válida, algo que mucha gente se cuestiona con respecto a eso, qué es lo que va a pasar. Hay propuestas concretas de gente muy influyente en el gobierno actual, que incluso tienen mucha incidencia en la política exterior del país, en el sentido de que simple y llanamente el gobierno dominicano debe proceder a regularizar a todo el que esté en el territorio, todos los extranjeros que estén actualmente en el territorio nacional. Esa es una propuesta. Nosotros no sabemos cómo eso lo va a manejar el gobierno. Lo que sí uno entiende que es un poco llamativo el hecho de que los haitianos hayan accedido prácticamente a todas las sugerencias del gobierno dominicano. Lo que es la agenda del gobierno nacional, los haitianos la han acogido. Por ejemplo, delimitación de la frontera marítima, la restauración de unos bornes que están ahí semidestruidos, custodio conjunto de la frontera, tratado de libre comercio, reactivación de la Comisión Mixta Bilateral, algunos esfuerzos para garantizar acceso a la salud de los haitianos en territorio dominicano, de forma tal que usted pueda quitarle la presión que tienen nuestros centros de salud por la demanda de servicios médicos de los extranjeros que tenemos aquí. Cuando usted ve todo ese comportamiento tan bonito de las autoridades haitianas, usted tiene que preguntarse, los haitianos que son tan difíciles, porque son difíciles realmente entenderse con ellos, no es un manguito. ¿Qué es lo que el gobierno de alguna manera está cediendo? ¿Qué es lo que le ha prometido el gobierno dominicano a los haitianos? Yo sé que hay asuntos en la agenda dominicana en lo que tiene que ver con esto que no se nos ha dicho con claridad. Yo estoy convencido de eso. Se puede decir que es una especulación y en cierta medida lo es, porque yo no tengo certeza sobre lo que estoy diciendo. Lo que sí puedo decir es el punto que lo que decía el programa de gobierno del PRM, la opinión que tiene la mayoría, círculos importantes, muy influyentes en el actual gobierno con respecto a este tema, incluyendo sectores económicos que tienen un interés en esta cuestión. A partir de ahí uno puede hacer esas conjeturas y puede sacar esas conclusiones de que hay en la agenda algo que no se nos está comentando, que no se nos está diciendo. Asimismo, como por ejemplo, en la campaña electoral nunca se manejó el tema del aborto, eso no se discutió, no hubo una posición clara, no se fue transparente durante la campaña electoral, pero una vez con el poder, entonces se fijó una posición. También teníamos la certeza de que esa era la línea que iba a seguir el gobierno, porque hay sectores importantes que tenían ese punto dentro de su agenda. Y entonces usted puede sacar conclusiones a partir de eso. Yo creo que hay un aspecto ahí que el gobierno manejará y que todavía no nos ha explicado y que tiene que ver con las cosas que se han discutido entre las partes y que no han trascendido. Por otro lado, yo creo pertinente hacerle una observación al gobierno de que le ponga atención al asunto de los precios de los combustibles. Los precios de los combustibles. Yo entiendo perfectamente que el gobierno necesita dinero y prácticamente es el único tubito por donde puede respirar. Ponerle algo más a los combustibles para recaudar alguito más.
Pero esto se está llevando a un punto en el que va a terminar produciendo reacciones, porque ya usted tiene el galón del gas licuado de petróleo en 128 pesos, que realmente constituyen una carga importante para sectores de clase media que no están dentro de los subsidios que dan para el asunto del gas. Y con eso hay que tener cuidado. Todos los combustibles están subiendo de una manera que va a terminar produciendo una reacción. Es lo que nosotros hablábamos en el segmento anterior del asunto de los cambios cuantitativos, que posteriormente producen un cambio cualitativo, producen un cambio de situación, cuando solo usted le agrega algo más para que se produzca ese salto. Y yo creo que con los combustibles se está cometiendo un abuso. Y eso no depende de Ito Bisonó. Eso no depende de Ito Bisonó, esa es una línea. Esa es una línea. Porque no hay una correspondencia entre el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y los precios internos de los combustibles. Eso salta a la vista. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.